Monkey D. Luffy es un personaje más complejo de lo que parece, y el día de hoy quiero que me acompañes en este viaje para descubrirlo y entenderlo mejor. Luffy no es solo un pirata de gran corazón. Desde el inicio, una de sus características más fuertes ha sido su impulsividad, actuar primero y pensar después, lo que lo mete en problemas una y otra vez. Cuando Luffy comenzó su viaje, él creía que podía derrotar a cualquiera que se le pusiera enfrente solo por su fuerza, su voluntad y su determinación. Ese pensamiento lo llevó a enfrentarse a enemigos poderosos sin medir lo que realmente estaba enfrentando. Esa forma de ser no era mala, pero sí incompleta. Porque Luffy muchas veces se lanzaba sin tener un plan claro, y esa impulsividad fue una de sus decisiones más grandes. Durante todo el pre-time skip, Luffy ganó muchas batallas por simple coraje, pero también vivió situaciones donde su forma de actuar no bastó y lo puso en peligro a él y a sus compañeros. La realidad empezó a alcanzarlo cuando llegó a Sabaody. Ahí por primera vez Luffy vio que no podía ganar todo solo con pelear. Su tripulación fue separada y nada de su fuerza o voluntad pudo evitarlo. Eso lo sacudió profundamente. Y poco después en Marineford, Luffy corrió sin pensar para salvar a su hermano Ace. Luchó con todo lo que tenía, pero aún así perdió. La impulsividad de Luffy lo puso en la guerra más grande que había vivido, y lo hizo ver que su manera de pelear no siempre bastaba. Eso lo cambió, pero no lo transformó en alguien completamente distinto. Después de eso entrenó por 2 años junto a Rayleigh, mejoró su fuerza, su haki y su mente, y enfrentó su propio miedo de no ser lo bastante fuerte. Sin embargo, incluso después de todo ese entrenamiento, cuando llegó a Wano y se enfrentó a Kaido, todavía actuó sin pensar mucho, confiando en su coraje y en su instinto. A pesar de haber aprendido más sobre sus límites, Luffy sigue siendo impulsivo. Luffy no es un personaje común, sí, muchas veces parece tonto, pero eso no es tontería, es parte de quién es él. Su mente funciona de forma muy simple, directa y honesta. Desde niño Luffy no complicaba las cosas, no pensaba en estrategias complejas ni en teorías, él veía lo que sentía. Si algo le parecía injusto, se metía de lleno. Si veía una oportunidad de ayudar, lo hacía sin dudar. Esa forma de ser se parece mucho a la de un niño. Es directo, curioso, confiado y muy sincero con lo que siente. Una parte importante de su motivación viene de Shanks, el pirata que lo inspiró desde pequeño. Shanks le mostró que la vida pirata no debe ser solo fuerza o poder. Debía ser libertad, aventura y proteger a quienes quiere. Shanks incluso le regaló su sombrero de paja como símbolo de que Luffy algún día sería un gran pirata. Eso marcó muchísimo a Luffy. Su sueño no es solo ser fuerte, su sueño es ser el rey de los piratas. No porque quiera mandar, sino porque eso para él significa tener la mayor libertad del mundo. Luffy también tiene cosas muy humanas, casi cómicas. Ama comer, come para todo. Cuando está feliz, cuando está triste, cuando está nervioso. Y muchas veces lo ves estirar su brazo para agarrar la comida de otro sin pensar en nada más. Eso no es solo gracioso, es parte de su forma de disfrutar la vida al máximo, sin filtros. Pero aquí viene lo más interesante de su psicología. Aunque Luffy parece no pensar mucho, en combate es casi un genio instintivo. Él no analiza tácticas complejas, pero siente el ritmo de la pelea, detecta lo que su enemigo hace y reacciona con una creatividad brutal, inventando técnicas nuevas en el momento. Eso lo hace peligroso incluso para enemigos que sí planifican cada movimiento. Su personalidad es un contraste hermoso, una mente simple y alegre, con un talento natural para pelear que roza lo extraordinario. En pocas palabras, Luffy es impulsivo porque vive con el corazón abierto, ama con fuerza, disfruta la vida sin miedo, y aunque no sea el más lógico, su instinto lo convierte en un combatiente increíble que siempre sorprende. Después de ver sus errores y entender cómo funciona su mente, llega la pregunta importante: ¿qué nos quiere decir Luffy con su forma de vivir? Luffy es impulsivo, sí, se equivoca muchas veces, pero hay algo que nunca hace: vivir con miedo. Mientras otros personajes se detienen a pensar si pueden perder, Luffy solo se pregunta si vale la pena pelear. Y si la respuesta es sí, no importa lo difícil que sea, él avanza. Su filosofía de vida es simple: si algo es importante para ti, no lo abandones solo porque el camino es peligroso. Luffy nos muestra que pensar demasiado a veces también paraliza, que esperar el momento perfecto puede hacer que nunca hagas nada, y que vivir calculando cada riesgo también es una forma de perder libertad. Pero ojo, One Piece no nos dice que Luffy tenga siempre la razón. Su historia también nos enseña que vivir solo con el corazón puede doler, que lanzarte sin pensar puede hacerte perder cosas valiosas, y que incluso las personas más puras tienen que aprender a cargar con las consecuencias de sus decisiones.
Ahí está lo interesante. Luffy no cambia su forma de ser, pero aprende a seguir adelante con ella. No deja de ser impulsivo, pero entiende que ser fuerte también implica prepararse. No deja de soñar, pero acepta que crecer duele. Su filosofía no es ser perfecto, es ser fiel a lo que eres, incluso cuando el mundo intenta romperte, y tal vez por eso conecta tanto. Porque en el fondo todos hemos sido impulsivos alguna vez, todos hemos creído que podíamos con todo, y todos hemos aprendido a golpes que la vida no siempre sale como imaginamos. Luffy no es un ejemplo de inteligencia perfecta, es un ejemplo de voluntad, de levantarse después de caer y seguir caminando sin perder el corazón. Cuando hablamos del crecimiento de Luffy como personaje, hay que decir algo que muchos no se atreven a aceptar. Su desarrollo es mínimo. Luffy no cambia su forma de hablar, no cambia su manera de actuar, no se vuelve más serio ni más calculador. Sigue siendo impulsivo, directo y hasta infantil en muchos momentos. Y aún así, hay un antes y después muy claro en su historia. Ese parteaguas es Sabaody y Marineford. En Sabaody, Luffy pierde a su tripulación. No porque tomara una mala decisión puntual, sino porque el mundo le demuestra que no está listo. Y cuando uno se recupera de eso, llega Marineford. La muerte de Ace rompe algo dentro de él, no lo vuelve frío, no lo vuelve serio, lo vuelve consciente. Por primera vez, Luffy acepta que no pudo proteger a alguien que amaba, llora, se rinde, pero aquí está su verdadero crecimiento. Luffy no supera la muerte de Ace olvidándola, la supera aceptando el dolor y recordando que aún después de perderlo todo, todavía le quedan sus nakamas. Ese momento no cambia su personalidad, cambia su prioridad. Luffy decide entrenar, decide detener su viaje por 2 años y para alguien como él eso es una eternidad. Porque Luffy nunca ha sido paciente, nunca ha sabido esperar y aún así acepta retrasar su sueño para no volver a perder a nadie. Después del time skip, Luffy sigue siendo el mismo en actitud. Sigue lanzándose primero, sigue confiando en su instinto, pero ahora hay algo distinto debajo de todo eso. Una herida que lo hizo crecer por dentro, aunque por fuera parezca igual. Y también hay que decir la verdad, muchas veces el desarrollo de Luffy queda opacado por el mundo de One Piece. El siglo vacío, el gobierno mundial, las historias de otros personajes, los misterios del mundo. Todo eso avanza más rápido que él. Luffy no es el personaje que más cambia, es el personaje alrededor del cual el mundo cambia. Y ese, curiosamente, es su papel en la historia. Después de ver sus errores, su forma de pensar y su casi nulo cambio de actitud, la pregunta final es sencilla. ¿Qué podemos aprender de Luffy en la vida real? Luffy nos enseña algo muy básico, pero muy poderoso. Todo empieza por creértelo. Antes de ser fuerte, antes de entrenar, antes incluso de entender el mundo, Luffy ya creía que podía lograrlo. Y eso pasa igual en la vida cotidiana. Nadie empieza un proyecto, un sueño o una meta sabiendo exactamente cómo hacerlo. Primero viene la idea, luego la fe y después el camino. Luffy también nos muestra que seguir adelante cuando todo está en contra no significa no tener miedo, significa no dejar que el miedo te detenga. Hay momentos en la vida donde pierdes cosas importantes, personas, oportunidades, tiempo, y muchas veces como Luffy sentimos que no somos lo suficiente. Ahí es donde su historia se vuelve humana porque Luffy no gana siempre, pierde, se equivoca, llora y aún así continúa. Pero ojo, aquí viene lo importante. Luffy no nos dice que avancemos a ciegas para siempre. Después de caer se prepara mejor, entrena, aprende, acepta que necesita crecer y esa es una lección muy real. Creer en ti es importante, pero prepararte nunca está de más. Puedes tener fe en tus sueños y al mismo tiempo reconocer que te falta experiencia, puedes avanzar con corazón y aún así detener tu momento para mejorar. Luffy no es perfecto, es terco, impulsivo y muchas veces infantil, pero por eso conecta tanto. Porque no representa al héroe ideal, representa a la persona que sigue caminando aunque no tenga todo resuelto. Y tal vez esa sea su mayor enseñanza. No necesitas ser el más listo, ni el más fuerte, ni tenerlo todo claro. Solo necesitas no rendirte, aprender de las caídas y seguir creyendo en tu camino. Luffy no es un ejemplo de perfección, es un ejemplo de voluntad humana y por eso con todos sus errores se siente tan cercano. Espero que este análisis te haya gustado y si fue así regálame un like. También suscríbete para no perderte los futuros videos y comenta. ¿A qué personaje te gustaría ver analizado? Te leo. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy el Yuka y nos vemos en un futuro video.